Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Estamos comenzando ya el mes de noviembre, día hábil, primer día hábil, un día extraño, ya se lo vamos a contar. Nevó, granizó y ahora hay un sol resplandeciente antes que se oscureciera. Bueno, también vamos a hablar de eso en esta edición de CNN Prime. Vamos a revisar lo más importante en titulares. Continúa a esta hora la acción del Team Chile en Santiago 2023. Las Diablas se están enfrentando a Estados Unidos en la semifinal del hockey césped, mientras que en el fútbol femenino sigue la incertidumbre por quién defenderá el arco ante México en la final de mañana. Y esta tarde Martina Bail recibió su oro panamericano por los 400 metros. Vamos a estar con Rodrigo Herrera comentando. Y en el marco de su gira por Estados Unidos, el presidente Gabriel Boric se reunió con el mandatario Joe Biden en la Casa Blanca. En este encuentro trataron las relaciones bilaterales, la situación de Venezuela y Cuba, además de la situación en Israel y en la Franja de Gaza. El jefe de Estado calificó el encuentro como provechoso y honesto. Estaremos también con Ivo Boyd. Y el Banco Central en el plano económico anunció que el IMASEC de septiembre no registró variación alguna, pese a que las proyecciones del mercado apuntaban a una cifra negativa. El crecimiento del sector minero y de producción de bienes explica los resultados del noveno mes, aunque por otro lado el comercio y los servicios siguen a la baja. Y en noticias internacionales, Israel anunció que completó el cerco sobre el norte de la Franja de Gaza. El vocero de las Fuerzas de Defensa agregó que están llevando a cabo labores para localizar y neutralizar las infraestructuras subterráneas y los explosivos de Hamás. En tanto, el presidente Joe Biden manifestó su apoyo a la idea de realizar una pausa humanitaria. Vamos a ver de qué se trata esa idea. Todo esto y más, porque aquí y ahora comienza CNN Prime. Bienvenidos. Y volvemos con otras noticias del día, noticias económicas. Las administradoras de fondos de pensiones registraron ganancias de 381 millones de dólares entre enero y septiembre de este año. Una cifra que representa un 11% más de lo recaudado en el mismo periodo del año pasado. Resultados que se dan en paralelo al desempeño de los multifondos de este mes, los cuales casi todos cayeron. Los detalles en el informe de Macarena Román. El 20 de octubre, Carlos cumplió 65 años. Por eso acudió hasta su AFP para hacer el trámite y por fin jubilarse. Sin embargo, se encontró con números que no esperaba. Y de todos los años que llevo, oiga, 24 millones y sacaron la cuenta y toda la onda, así que no sé cuál es el motivo que haya perdido plata en todos los años, no sé, por eso estamos mal, por eso este país estamos mal. Las razones son varias y una de ellas tiene relación con el multifondo en el cual mantiene sus ahorros. Por ejemplo, durante los últimos 36 meses, todos los fondos tuvieron pérdidas. Los más perjudicados fueron los segmentos D y E, es decir, los más conservadores. Se ven eventos desfavorecidos, hay una contracción, ¿no es cierto?, de su crecimiento, inclusive están en un ejercicio de pérdida. Por lo tanto, todos aquellos que hoy día están con la posibilidad o con la posibilidad de poderse jubilar, ¿no es cierto?, deberían ojalá poder esperar hasta que estos vuelvan, ¿no es cierto?, a los índices que tenían hace un par de meses atrás. Pero mientras los ahorros de los cotizantes caen, las ganancias de las administradoras de fondo de pensiones registran alzas. Entre enero y septiembre, las aseguradoras tuvieron utilidades de 381 millones de dólares, 11% más respecto al mismo periodo del 2022, lo que se explica en gran medida por las comisiones de las cotizaciones. Más de un 90% constituye a las comisiones ordinarias, ¿verdad?, que de alguna manera todos los trabajadores aportan en el pago mensual de su cotización. Por eso, parte de las modificaciones que busca hacer el gobierno a través de la reforma de pensiones gira en torno al cálculo de las utilidades. La propuesta del gobierno, la comisión de las AFP pasa a calcularse sobre la base del saldo de los afiliados, y eso sí las va a alinear mucho más con el resultado de las inversiones. O sea, si el saldo baja porque hay rentabilidades negativas,
eso también va a significar una disminución en las utilidades de las administradoras. ¿Esto pondría alguna presión adicional a la AFP en términos de buscar mecanismos de revertir estos malos resultados? Y en el peor de los casos, si no se puede revertir, de alguna manera es una solución justa, porque de alguna manera están asumiendo un riesgo proporcional la AFP y los cotizantes. Pero para que se concrete este u otro cambio es necesario encontrar acuerdos entre el Congreso y el Gobierno, algo que hasta ahora al menos se ve lejano. Las indicaciones a la reforma de pensiones, por ejemplo, se ingresarían recién post-17 de diciembre. Aquí el Gobierno debe jugar un rol proactivo y no ser temeroso. Es evidente que no se puede llegar a un acuerdo con quienes no quieren un acuerdo, pero si están los votos para que avance la reforma previsional con fuerzas que han mostrado apertura al diálogo y no son oficialistas, bienvenidos sea. Regulemos un límite de ganancias de las AFP y en casos de pérdidas que no sean traspasadas a los afiliados. Y para eso yo estoy dispuesto a legislar una ley corta ahora. Acuerdos que no llegan y que provocan que miles de personas como Carlos deban postergar sus decisiones tan válidas como jubilarse. Quería jubilarme, pero veo que no, voy a sacar muy poco. Bueno, y el presidente Gabriel Boric se reunirá con el embajador de Chile en Israel el próximo lunes, luego de su regreso a Chile. Recordemos que está en Estados Unidos. ¿Y por qué fue citado el embajador de Israel? Bueno, para informar sobre la situación en la franja de Gaza ante los sucesivos ataques de Israel que fueron condenados por La Moneda. El encuentro coincide con el retorno del mandatario desde Estados Unidos, donde durante esta jornada, y ya se lo vamos a contar, tuvo una reunión bilateral con su homólogo Joe Biden. Vamos a ver la nota de Estefanía Bustamante. No estaba en el temario oficial, pero el conflicto árabe-israelí era una de las materias que esperaba abordar el presidente Gabriel Boric en su bilateral con Joe Biden. Es que apenas arribó a Estados Unidos, reiteró su condena a las violaciones al derecho internacional por parte de Israel. Países medianos como los nuestros, Perú, Ecuador, Chile, la única manera que tienen de sostenerse en el escenario mundial es exigiendo el respeto al derecho internacional. Y eso es justamente lo que en ambos casos se ha vulnerado. Aunque en el caso de Israel el gobierno insiste en que la respuesta de la administración de Netanyahu ha sido desmedida y desproporcionada. Por eso el mandatario se reunirá este lunes con el embajador de Chile en Tel Aviv, quien fue llamado a consulta por La Moneda. La capacidad de condenar los atentados y el ataque terrorista de Hamás no nos puede inhibir a ser muy claros y categóricos respecto a la importancia de resguardar los compromisos que los Estados han asumido en el marco del derecho internacional humanitario. El gobierno tomó en cuenta las últimas acciones de la ONU y las medidas adoptadas por Chile en el pasado, como ocurrió a fines de julio de 2014, cuando la expresidenta Michelle Bachelet citó al embajador ante el recrudecimiento de las operaciones israelíes en la franja de Gaza. Cuando ya habían alrededor de 1.500 civiles muertos en Gaza, decidimos retirar a nuestro embajador, llamarlo a consulta a nuestro embajador, como un gesto de inconformidad respecto a lo que estaba sucediendo. Lo que hizo el presidente Boric en la primera oportunidad, el primer día, y la Cancillería, es condenar. Las primeras palabras fueron de condena. Pero esta segunda palabra es para apelar al derecho humanitario. Claro, porque desde el 7 de octubre se estima que más de 9.000 personas han muerto en el enclave palestino. Mientras que en La Moneda, la comunidad judía en Chile entregó una carta donde cuestionan el llamado del gobierno al representante diplomático en Israel. Pero el tema no es la cantidad de gente que muere, porque está muriendo gente y es terrible, y eso a nadie puede dejarlo indiferente. El tema es por qué está sucediendo, cómo comenzó, por qué no dejan evacuar. Esto está dentro de lo que es la política de Estado, más allá de que ha tenido cada gobierno con respecto al tema palestino. Y además es un país, Chile, que siempre ha velado por el respeto a los derechos humanos en Palestina y en todo el mundo. Acciones que se consideran como señales de disconformidad el llamar a consultas al representante diplomático, solicitud que en América Latina también hizo Colombia, mientras que Bolivia optó por cortar las relaciones bilaterales con Israel. Llamar en consulta a un embajador es precisamente eso, digamos, no es un rompimiento de relaciones, no es un paso drástico y definitivo en las relaciones diplomáticas entre los estados. En la víspera de ir a Estados Unidos a hacer un movimiento con este
A mí me parece que es un gustito que el presidente no debió haberse dado. Yo creo que él podría perfectamente haberlo llamado a informar y punto. Llamado a informar que se concretará este lunes entre el presidente Gabriel Boric y el canciller Alberto Van Claveren. La reunión coincidirá con el retorno del presidente desde Estados Unidos, país que ha respaldado públicamente a Israel. Bueno, entonces el próximo lunes se reúne con el embajador Jorge Carvajal, embajador de Chile en Israel, que fue llamado a informar. Y sobre este tema conversó el presidente Gabriel Boric con el mandatario norteamericano Joe Biden. Vamos a tomar contacto con Ivo Goit para conocer más detalles, más temas de una cita donde este fue uno también de los más esperados, al menos por la prensa y la política. Y ahí fue bastante claro el presidente Gabriel Boric, que dijo: no me hagan elegir entre uno u otro. Las violaciones a los derechos humanos se condenan todas, y a la vez que expresó su más estricta y condena a los atentados de Hamás, también condenó lo que está haciendo Israel. Tienes tú la palabra, Ivo. ¿Cómo fue este encuentro? Y bueno, este fue un tema muy sensible en el que había mucha tensión. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas noches. 8 de la noche con 8 minutos acá en Washington, la capital de Estados Unidos. Te saludamos junto a Marcelo Villagrán en una jornada que ha sido intensa, que no hemos parado realmente desde que llegamos. Aterrizamos cerca de 10 para las 10 de la mañana en la base aérea Andrews acá en Washington. Inmediatamente nosotros nos trasladamos hasta la embajada de Chile en Estados Unidos, y el presidente de la República participó de un foro con los presidentes de Ecuador y la presidenta Guillermo Lasso, y con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ambos también miembros de la APEP, esta Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, una instancia creada por Joe Biden el año pasado en la Cumbre de las Américas que se desarrolló en la ciudad de Los Ángeles, acá en Estados Unidos, donde fue la primera vez que el presidente Boric y el presidente Biden se encontraron. Esa fue una cita más corta, protocolar, con los equipos de trabajo, y la de ahora ya fue una cita de trabajo formal en la Casa Blanca. Fue recibido el presidente de la República, Gabriel Boric, y la comitiva que lo acompaña. Esta vez está acompañado de 2 ministros, el canciller Alberto Van Claveren, Matilde, y también está acompañado por Nicolás Grau, ministro de Economía, que ha acompañado al presidente de la República, Gabriel Boric, en las últimas giras internacionales, sobre todo en China y en Estados Unidos, por supuesto para la atracción de la inversión, para explicar los planes económicos, las potencialidades de nuestro país, dar certezas también acerca de nuestro país como un lugar seguro para poder invertir, donde se respetan las reglas. Eso ha sido repetido hasta el cansancio en todas las giras internacionales del presidente Boric, y también de su comitiva, y también de la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa. Por la mañana el presidente participó de un foro, Matilda, entonces, con estos 2 presidentes y con Ilan Goldfein, el máximo en el Banco Interamericano de Desarrollo, hablando acerca de las realidades de estos países, de cómo poder fortalecer los vínculos más allá de lo comercial, porque también políticamente quieren fortalecer los vínculos en épocas donde los conflictos internacionales han marcado la agenda. Ucrania-Rusia sigue siendo un tema importante por las consecuencias que ha traído a nivel mundial, pero por sobre todo en estos momentos lo que sucede en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, precisamente con esta ofensiva israelí en Gaza, que ha causado que se solicite incluso desde Naciones Unidas a nivel internacional una tregua humanitaria, donde van miles de muertos, donde el presidente Boric, como tú decías, ha solicitado, entre él y otros líderes, que si bien es cierto la condena que existe a los atentados terroristas, a los hechos cometidos por Hamás, por supuesto Israel debería enfocar sus esfuerzos en objetivos militares y no objetivos civiles, que es el gran problema y la gran tragedia que está sucediendo en estos momentos en Medio Oriente. Bajo ese contexto y con una agenda nutrida, por cerca de 45 minutos se reunieron Joe Biden y Gabriel Boric en el Salón Oval de la Casa Blanca. Te aprovecho de contar que nosotros tuvimos la suerte de poder acceder a parte de esa reunión, al saludo protocolar del inicio, donde se dio un momento bien particular, donde pudimos escuchar al presidente Biden partiendo la conversación con el mandatario nacional, diciéndole que tenía un problema con su edad, que él tenía 37
7 años solamente y que él ya tenía 80 años. Recordemos que él anunció ya su reelección como presidente de los Estados Unidos. En el caso de que sea reelecto, él terminaría su mandato, Matilde, con 86 años, Joe Biden. Y le decía el presidente Biden al presidente Boric que él su primera elección la había ganado el año 1972. Él era senador por Delaware, acá en Estados Unidos, y que a los 30 años ya había asumido este cargo como senador, y el presidente Boric entre risas le decía que él esperaba poder hacer una carrera política tan larga como la de Joe Biden. Quiero que pasemos a revisar ese momento de camaradería que se dio al inicio de esta reunión en el Salón Oval, en la Casa Blanca, y luego entramos de lleno a lo que fue el fondo de esta reunión que duró cerca, como te digo, de 45 minutos. Well, Mr. President, welcome to the White House. Welcome to the Oval Office. Thank you very much. It's really an honor for me and for Chile to be here. Well, I tell you, it's all right. Look, you know, the only problem I have with you is you're too young. That's not a problem. You know, I got elected when I was 29. You had to be 30 years old to be a senator. I had to wait. President, that's pretty good, man. Wow. That's why I called you. I was elected when I was 35 and 27 for Congress. You were elected at 29, you said? 29. Yeah. 29. You have to be 30. I had to wait 17 days. Well, we are sharing the same path then. Hope to get as far as you. Well, it's great to have you here and to see you again. Bueno, partió distendida la conversación, entonces con eso se rompe un poco el hielo y comienza una conversación que tuvo varios puntos importantes. Lo que está ocurriendo con el comercio, tú lo decías, también con tecnología, lo invitó a la Antártica y también habló de Cuba y Venezuela. Así es. Todo esto se da en el contexto, Matilde, también de fechas significativas para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Chile. Este año se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países y también se cumplen 20 desde el establecimiento del primer Tratado de Libre Comercio, uno que se firmó el año 2003, que entró en vigencia el año 2004. No todos los países de Latinoamérica tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y de eso da cuenta, Matilde, esta cumbre a la que va a asistir mañana el presidente, a la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Solo 11 países participan ahí. Son países que tienen alguna relación en Latinoamérica a nivel comercial importante con Estados Unidos. Y ahí hay que hacer un punto fundamental, lo ha dicho el canciller, lo ha dicho el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, y también hay que destacar que en 2 semanas solamente vimos al presidente de la República reunidos con Xi Jinping, presidente de la República Popular China, y también con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de las 2 potencias más grandes del mundo, enfrascados en una guerra comercial donde nuestro país es completamente neutral. Nuestras autoridades dicen que Chile tiene la suerte y tiene la posibilidad de poder elegir a sus socios, y son muy pocos países en el mundo quienes mantienen estas relaciones a este nivel con Estados Unidos y con China, y de ahí radica la importancia de poder fortalecer estos lazos. En tecnología, nuestro país aplica el principio de la neutralidad tecnológica, que más allá de las inversiones que se puedan hacer por distintos países, en este caso vamos a nombrar 3, China, Estados Unidos y Canadá, nuestro país no es que se la juegue por un solo bando, por un solo país que prefiera un cierto tipo de inversiones, sino lo que hace es adecuar esas inversiones a las necesidades específicas que tiene Chile. Es por eso que la posibilidad de abrir esta baraja, este naipe, y poder contar con socios comerciales tan fuertes como China y Estados Unidos, por supuesto, nos pone en un muy buen pie en momentos donde la economía a nivel mundial ha tambaleado a raíz también de estos problemas y conflictos geopolíticos que se han ido desarrollando durante los últimos años. De eso habló el presidente de la República, Gabriel Boric, una vez terminada esta reunión en la Casa Blanca. Pasemos a escuchar el balance que hizo el presidente de esta reunión de trabajo, los lazos que se proyectan para el futuro también con Estados Unidos. Acabamos de finalizar una muy provechosa y honesta reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde no hemos excluido ningún tema. Asimismo, pudimos abordar diferentes materias de interés mutuo, entre ellas la protección de los océanos, la necesaria transición energética verde, en donde Chile va a ser y es un líder a nivel mundial, tanto en materia de energía renovable como en la producción de cobre y de litio.
También conversamos sobre nuestra relación económica y las inversiones de Estados Unidos en nuestro país y también las inversiones de Chile en Estados Unidos. Y otros temas que ya no son del futuro, sino del presente, como la regulación de la inteligencia artificial. Y por último conversamos respecto a política tanto regional en América Latina y política mundial. Ya, hay un resumen, Matilde, a grandes rasgos de los temas que se conversaron en relación a los lazos comerciales, bilaterales, en términos de tecnología, de innovación, de desarrollo, de qué es lo que pueden hacer ambos países de cara al futuro. Pero los temas más políticos también se conversaron. Sí, pero antes te quiero hacer una pregunta, Ivo. No dejamos fuera sí. ninguno de estos países. ¿Ivo? Sí. Bueno, el presidente Gabriel Boric también le pidió al presidente de Estados Unidos que apoye la postulación de Chile a ser sede de un organismo internacional que depende de Naciones Unidas, que es para proteger la biodiversidad y que va a estar en Valparaíso. ¿Es un anhelo de Chile? ¿Hubo alguna respuesta que se pueda conocer o al menos la intención? Esta postulación, Chile está jugadísimo, Matilde, porque Valparaíso sea este centro. Esto sería una especie de secretaría de las Naciones Unidas, en la cual nuestro país ha trabajado durante los últimos años, que tiene que ver con la preservación de la biodiversidad y, por supuesto, el cuidado de los océanos, más allá de las millas que corresponden a la soberanía de cada país. Es muy importante para Chile poder ser líder a nivel mundial en el cuidado de los océanos, y la ciudad de Valparaíso es la carta de nuestro país. Nosotros hasta septiembre de este año, que fue cuando se desarrolló el plenario de Naciones Unidas, lo que nos confirmaban las autoridades nacionales es que había un postulante más, que era la ciudad de Bruselas. No es fácil, esto tiene que pasar por el Congreso también, tiene que haber un proceso de aprobación, va a haber un proceso, por supuesto, a nivel diplomático, de poder reunir los votos, de establecer de por qué nuestro país es y debería ser la sede finalmente. Nos juega a favor, por supuesto, nuestra extensa costa, lo privilegiados que somos en ese sentido, lo estudioso que han sido nuestro país también en ese sentido, así que estamos a la espera de que se pueda definir formalmente. De hecho, hace algunas semanas conversamos con Paula Narváez, la embajadora ante Naciones Unidas de nuestro país, quien estaba en Santiago en el Palacio de la Moneda, y nos decía que no es un proceso rápido esto, pero que va avanzando de buena forma. Eso por un lado, Matilde. Por otro lado, el presidente, tú lo decías, habló de distintos países, de problemas geopolíticos, habló de Venezuela, dijo que valoraba que Estados Unidos haya levantado las sanciones a Venezuela, algunas de las sanciones que estaban impuestas sobre Venezuela, sobre todo en el ámbito económico, para poder desarrollar y fortalecer la democracia. Vamos a ver qué va a pasar luego de que hayan declarado ilegales las primarias desde el gobierno de Nicolás Maduro, pese a haber alcanzado un acuerdo hace algunas semanas en Barbados, en el país centroamericano. Así que vamos a ver de qué forma reacciona Estados Unidos con eso también, que tiene un problema importante migratorio con Venezuela. De hecho, si nosotros fuimos una especie de pulso importante en algún momento, en estos momentos Estados Unidos está teniendo ese mismo problema. Y por otro lado, bueno, el presidente habló de lo que sucede en la Franja de Gaza, en la posición de Israel, en lo que ha hecho Hamás. Él volvió a catalogar de atentados terroristas, de grupo terrorista. Hamás condenó eso, pero él dijo que él no puede no condenar una respuesta que no ha estado a la altura, que ha sido mucho más fuerte de lo que corresponde, que no lo hagan elegir ninguno de los dos bandos, ni Israel ni Hamás, que el bando que va a tomar nuestro país y otros países es el de la humanidad, teniendo en cuenta la grave crisis por la que atraviesa el Medio Oriente. Pasemos a escuchar parte de las definiciones que entregó el día de hoy el presidente de la República, Gabriel Boric, en los patios de la Casa Blanca. Le manifesté al presidente Biden nuestra preocupación por lo que está ocurriendo hoy día en la Franja de Gaza. Día a día el número de víctimas civiles sigue en aumento y más de 8.000 muertos después de que comenzaran los ataques del Estado de Israel hacia la Franja de Gaza. Podemos decir que, sin lugar a dudas, la respuesta ha sido desproporcionada. Como presidente de Chile y como Estado, no dudo ni un segundo en condenar de la manera más enérgica y categórica los atentados terroristas de Hamás, pero no aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando. Nosotros optamos por la humanidad. Y tanto esos atentados por parte de Hamás no tienen justificación y merecen la condena mundial, como lo que está haciendo hoy día el gobierno de Benjamín Netanyahu también merece nuestra más clara condena.
Ahí está entonces la condena, Matilde, de la posición chilena históricamente conocida, pero que por supuesto se refuerza, haciendo ese punto acá en Estados Unidos, siendo Estados Unidos una especie de aliado de Israel. El día de mañana, último día acá en la capital de Estados Unidos del presidente de la República, Gabriel Boric, va a tener una reunión bilateral con Gustavo Petro, presidente de Colombia, reunión solicitada por el presidente Petro al presidente Boric. Posteriormente va a participar en la fotografía oficial de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, y luego de eso ya va a participar de esta misma alianza, que es una especie de reunión de trabajo a puerta cerrada que va a durar cerca de 3 horas. Posteriormente se va a reunir con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfein, para ya posteriormente comenzar a volver a nuestro país. El día sábado, cerca del mediodía, llegaría la delegación con el presidente de la República, Gabriel Boric, a Santiago. Muy bien, Ivo, te esperamos entonces. Muchas gracias por este despacho y muy buenas noches. Que esté muy bien, Matilde. Y revisamos noticias económicas. Aunque el IMASEC de septiembre superó las expectativas, sigue reflejando una economía estancada y que no se contrajo solo por el rendimiento de algunos sectores. Orlando Silva nos explica cuáles fueron y cómo recibieron esta cifra en el gobierno. La minería y la generación eléctrica, esos fueron los sectores cuyo crecimiento le dieron una mano a la economía chilena para evitar la contracción que la mayoría del mercado esperaba en el 9º mes del año. En concreto, no hubo variación alguna en el IMASEC de septiembre comparado al mismo mes de 2022, pero sí un avance de 0,6% respecto a agosto. En buena medida es una buena noticia, ratifica que Chile, la economía chilena va en un camino de reactivación, y sobre todo después de todo el revuelo que se generó el mes pasado en torno a las cifras de IMASEC, es un recordatorio que tenemos que tener serenidad y mirar las tendencias, reconocer que todos los meses hay eventos que mueven un sector u otro y que pueden mover la aguja del IMASEC en un mes. Es que si la minería y la energía movieron la aguja positivamente, en la dirección contraria lo hizo el sector de servicios, la industria y el comercio. De hecho, dejando fuera el sector minero, la economía registró una contracción de 1,2% en 12 meses. Esto es gracias al sector minero, porque el resto de la economía está cayendo. Entonces tenemos un comportamiento que es bastante volátil. Lo que pasa con la minería, un mes retrocede, otro mes avanza, nos tocó un mes que avanza y por lo tanto terminamos en 0, pero el resto de la economía está cayendo más de 1%. El sector, sobre todo la parte del sector servicios. Los resultados del mes de septiembre dan cuenta de una economía que permanece estancada. En el nulo crecimiento del mes de septiembre se ve que hay una incidencia positiva de lo que es la minería y el resto de los bienes, mientras que industria, comercio y servicios inciden de manera negativa. Por su parte también preocupa lo que está pasando en el sector comercio, donde se ve una baja de 5,1%. Sigue siendo una cifra preocupante, el país está estancado, llevamos más de una década sin crecimiento. Indicadores como el IMASEC son un termómetro para ir marcando dónde deberíamos estar poniendo el foco, y el foco debe estar en el crecimiento, cómo volvemos a recuperar la inversión en Chile, que es el principal motor para que volvamos a recuperar la senda al crecimiento. Senda que, si está retomándose, aún lo hace muy lentamente. Mientras el tercer trimestre cerró con un PIB subiendo 0,2%, apenas un punto porcentual mayor a lo proyectado por el mercado, el último tercio del año será clave para saber si se logra cumplir con las ya magras expectativas para la economía nacional. De hecho, algunos ya están modificando esas proyecciones. Todo esto finalmente da cuenta de una economía que sigue estable en su debilidad y sin indicios de una pronta recuperación. Este fue un mal dato que esto hace que revisemos nuestra proyección de una caída de 0,2% a 0,3% para el PIB 2023. En este escenario, el impacto de esta cifra en el trimestre es que deja el trimestre un poco por sobre a lo que uno esperaba. Esto afecta de alguna manera las proyecciones anuales, pero no es suficiente para cambiar la proyección anual de que va a haber una caída en el producto al final del año. Proyección similar a la del resto del mercado, que en general espera que este año finalice con una economía habiéndose contraído alrededor de 0,5% y, en el mejor de las expectativas, con un crecimiento absolutamente nulo, tal como en septiembre.
Bueno, revisamos el proceso constitucional porque diversas fuentes políticas ya se han pronunciado en torno a la opción que tomarán ante la nueva propuesta constitucional. Mientras el Frente Amplio explicitó su postura en contra, Demócratas lo hizo por la opción a favor, siendo aplaudidos por los partidos de derecha. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. El socialismo democrático, la DC y el Frente Amplio anunciaron su respaldo a la opción en contra. Así, cada vez son más los partidos que se definen por una opción a poco más de un mes para el plebiscito del 17 de diciembre. Creemos que esta propuesta es mala porque finalmente consagra los abusos y por ello respaldamos la posición del Frente Amplio de llamar a votar en contra el 17 de diciembre. Y que finalmente abre el espacio para abusos que nosotros no queremos seguir permitiendo. Así que en ese sentido nosotros creemos que hay que poner término a esta etapa del proceso constitucional, cerrar esto. También quieren cerrar este proceso, pero desde la otra opción, Demócratas se sumó a la derecha y su decisión es apoyar el a favor, conscientes, según ellos, de algunas imperfecciones del texto. No es cierto que este sea un texto de derecha. Este es un texto que en lo fundamental, en su columna vertebral, fue definido por el Parlamento Nacional de manera transversal a través de los 12 bordes o principios constitucionales. Sin duda es un texto que tiene cosas que son perfectibles por reformas constitucionales el día de mañana, pero sumando y restando, creemos que son mucho más las cosas positivas. Decisión que Demócratas tomó tras una reunión vía telemática con toda la militancia, donde se desglosaron los aspectos positivos y negativos de la propuesta. Los partidos políticos tienen poca capacidad de influir en la decisión de un electorado que además es muy voluble. Tenemos un elector volátil que todavía no ha tomado su decisión y por lo tanto esto puede tener cambios fundamentalmente dependiendo de la franja. También están los descolgados, como los hasta ahora 3 senadores que se autodefinen de centro derecha que anunciaron su voto en contra. No es cierto que este proceso le va a dar mayor estabilidad al país. Además de eso, este es un proyecto para los partidos políticos. No soluciona ni un solo problema de la gente. Yo no descarto que transcurrido las semanas, los senadores Castro y Kuzanovich finalmente reflexionen y terminen por sumarse a la causa del a favor. Simplemente porque le hace bien a Chile. Un argumento que hasta ahora no ha considerado el PDG, que tomará una postura tras realizar una consulta digital a sus militantes, mientras que el PC, el otro partido con más militantes a nivel nacional, estará por rechazar esta propuesta. Desde el primer momento nos manifestamos en contra de este segundo proceso constitucional. Debemos reiterar que el Partido de la Gente no está disponible, una vez más, para abrir un tercer proceso constitucional en caso que gane el en contra. Es difícil que pueda tener una posición unitaria, su base militante no es gente que responda tampoco mucho a las decisiones de un partido que hoy día está con serios problemas para mantenerse como tal. Por lo tanto, creo yo que en general los militantes, salvo su entorno muy cercano, tiene poca posibilidad de influir. Las definiciones políticas han marcado la última semana, una vez que se entregó el texto aprobado por Republicanos y Chile Vamos, un documento que será entregado el próximo 7 de noviembre al presidente Gabriel Boric. Y si hace algunos días fueron las decisiones del Banco Central las que empujaron a la baja del dólar, ahora fueron 2 factores más los que impulsaron este fenómeno. El IMASEC de septiembre y que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuviera sin cambio su propia tasa. Francisca Bamontes explica por qué. Si bien el miércoles fue feriado en Chile, todos los analistas locales y del mundo estuvieron atentos a qué decidía la Fed estadounidense en su reunión de política monetaria. No hubo sorpresas. Se mantuvo la tasa de interés entre 5,25 y 5,5%. Eso sí, el organismo liderado por Jerome Powell no descartó posibles alzas en el futuro si la inflación deja de estar controlada. Estamos comprometidos a lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación de manera sostenible al 2% a lo largo del tiempo y a mantener la política monetaria restrictiva hasta que estemos seguros de que la inflación está en camino a lograr ese objetivo. Estamos atentos a los datos recientes que muestran la resiliencia del crecimiento económico y la demanda de mano de obra. La evidencia de un crecimiento persistente
fuertemente por encima del potencial o de que la rigidez del mercado laboral ya no está disminuyendo, podría poner en riesgo mayores avances en materia de inflación y podría justificar un mayor endurecimiento de la política monetaria. Esta decisión de mantener la tasa fue el mejor escenario para el precio del dólar en nuestro país. Si la tasa en Estados Unidos se acerca a la de Chile, que ahora está en 9%, sube el atractivo por invertir allá. Eso saca dólares localmente y sube el precio de la divisa. Entonces, como la Fed no subió la tasa, provocó el efecto contrario. El dólar volvió a bajar en Chile, cerrando por debajo de los 890 pesos este jueves y acumulando una caída de más de 40 pesos. Ya vemos señales mínimas de que el dólar se debilita un poquito entre ayer y hoy, y por lo tanto eso también lo empieza a capturar el dólar en Chile, que está abriendo hoy día en niveles de 885 pesos, 888 pesos, que da cuenta de este cambio del Banco Central en Chile y también de estas novedades que vienen desde Estados Unidos. Otro factor que provocó la baja del dólar este jueves fue el IMASEC de septiembre. El 0% anual y el alza de 0,6% respecto a agosto son números algo mejor a lo esperado. Siempre que la economía de un país muestra resultados en alza, se aprecia su moneda. La actividad económica local no ha mostrado finalmente variaciones durante el último reporte, dejando en evidencia la necesidad de mayores incentivos de cara a la próxima reunión, que con un 60% de probabilidad se espera un recorte de 75 puntos básicos. La volatilidad podría continuar teniendo en cuenta las votaciones de cara al mes de diciembre en torno al plebiscito de salida y con ello, por supuesto, mantener rangos elevados de cotización entre los 910 y los 880 pesos por dólar. Sumado a la situación de la Fed, donde el mercado está estimando que ya no podrían haber más alza de tasas, claramente se genera una presión bajista adicional que podría mantenerse pensando en los próximos días, pero para eso hay que estar muy atentos a la evolución, especialmente de los datos inflacionarios tanto en Estados Unidos como en Chile, para tratar de ver las siguientes decisiones que tengan los bancos centrales de estos países. Precisamente el próximo dato que puede marcar el trayecto del dólar es el IPC de octubre, que se publica el miércoles que viene. Ya estamos junto a Jacinta Molina, aquí en CNN Prime, para revisar noticias internacionales, comenzando con lo que está ocurriendo en Medio Oriente, donde el ejército israelí anunció que está ya rodeando Gaza. Incluso se veían algunas bengalas en la ciudad durante algunas horas de esta noche, mientras también oficinas de la Cruz Roja Internacional están dando cuenta de la desaparición de al menos 2.000 personas, entre ellas 1.000 niños. Esos son los reportes que se dan a esta hora cuando se están haciendo esfuerzos internacionales. Estas son las imágenes de las bengalas, ¿no? Exactamente, imágenes que captaron equipos de CNN en la frontera entre Israel y esta franja, este enclave palestino, y que dan cuenta, según el testimonio de los mismos equipos de nuestra cadena madre CNN, de una intensificación de esta ofensiva por parte de Israel. Tú lo comentabas, Mati, el reporte de avistamiento de bengalas, también nuevas explosiones o fuego de artillería, aparte de lo que se registró ya en horas de la noche en esa zona del mundo, al mismo tiempo que está también ya esta presión, podríamos decir, que está haciendo Estados Unidos por lo que llama una pausa humanitaria, haciendo la distinción que no se trata de un alto al fuego, de un cese indefinido de las hostilidades, sino que una pausa que se dé de manera breve y que permita, entre otras cosas, poder desplegar la ayuda, también poder permitir evacuaciones y liberación incluso de rehenes, y se cree que eso sería parte de los temas principales que va a tratar el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que ya va rumbo a Israel. ¿Por qué? Porque hay una situación humanitaria, lo hemos dicho en las últimas semanas, que se está agudizando en la franja de Gaza, e incluso hay reportes de medios estadounidenses que señalan que el propio presidente Joe Biden le habría dicho ya al gobierno de Israel y al primer ministro Benjamin Netanyahu que es necesario un gesto de este tipo ante las críticas a nivel internacional que empiezan ya a escucharse. Sí, le habría dicho fundamentalmente que ya no estaba siendo popular para la causa de Israel lo que estaba ocurriendo en Gaza, y estas advertencias ya son el primer paso a una segunda
digamos, escalada dentro de la diplomacia norteamericana, que sería pedir lisa y llanamente un cese al fuego, pero ha pedido primero esta pausa. Recordemos que también Joe Biden es demócrata, está en carrera presidencial y dentro de los demócratas ya también está comenzando a dividirse el apoyo frente a todo lo que está ocurriendo en la franja sobre la población palestina civil. Así que están complicándose las cosas y no sabemos si la tarea que tiene Israel, lo que se ha propuesto Israel, la va a lograr cumplir dentro de los próximos días. Sí, porque además está una situación no menor, que es que no se sabe dónde están los rehenes y, por cierto, también la situación en la misma franja con estos túneles también que sabemos que ha construido Hamás, y una situación que se va agudizando con la destrucción que dejan estos bombardeos. Bueno, vamos a revisar, Mati, lo más reciente que ha acontecido respecto a este conflicto y estos esfuerzos también diplomáticos que se están realizando de momento en la nota que preparó Laura Soto. I was supposed to leave on Sunday, and it was the second day of war, and I couldn't just leave my family behind and say bye-bye, I'll see you on the other side. So I stayed in Gaza, and the war just got escalated so fast. A lot of people are dying. Susan Bezeiso es una de las decenas de ciudadanos estadounidenses que este jueves pudieron dejar la franja de Gaza, en el que es el segundo día de evacuaciones a través del cruce fronterizo con Egipto. Este fue su quinto intento por salir del enclave palestino y, pese a que por fin lo ha logrado, se va con una sensación agridulce. Desgraciadamente ni siquiera estoy emocionada de irme de Gaza, porque tenemos a mucha gente a la que queremos y por la que nos preocupamos. No sé si algún día podré ver a la familia que dejé atrás o a los amigos que dejé atrás. La gente se está muriendo, todo el mundo está muriendo, nadie está a salvo. Y es que por ahora son solo los ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad los que pueden dejar el asediado territorio, además de los palestinos heridos. Las autoridades egipcias dicen que durante este proceso ayudarán a evacuar a unas 7.000 personas de más de 60 nacionalidades. No todos, eso sí, han corrido con la misma suerte. Vine para quedarme solo una semana y me dijeron que mi hija necesita una tarjeta de identificación y solicité un trámite urgente. Mientras se tramitaba, el paso fronterizo estaba cerrado. Quiero pasar. No somos animales, somos egipcios. Ahora dejan pasar a los extranjeros a Egipto y a nosotros no. Mientras miles de personas buscan una oportunidad para salir a través del cruce Rafah, los enfrentamientos entre las fuerzas de Hamás y el ejército israelí continuaban. El vocero del ejército israelí aseguró que Ciudad de Gaza ya se encuentra rodeada por sus tropas, la que dicen que es el centro de operaciones de la milicia palestina. Con ello, los bombardeos contra el enclave no han cesado. Durante la noche del jueves se vio caer un misil tras otro sobre su territorio. Más temprano, los ataques israelíes se dirigieron nuevamente a campos de refugiados en el norte de la franja. La ONU denunció además el bombardeo de 4 de sus escuelas en las últimas horas, donde se refugian alrededor de 20.000 personas. Ahora mismo son 2,2 millones de personas en un territorio sin posibilidad de moverse porque reciben bombas por todas partes y todo el tiempo. Y no se trata solo de los bombardeos y los ataques, sino del hecho de no disponer de los elementos más básicos para vivir. En ese sentido, creo que estamos ante un riesgo de genocidio. La Organización Mundial de la Salud dice que 14 de los 36 hospitales en Gaza han dejado de funcionar por daños o falta de combustible. Entre ellos, el único establecimiento médico que trataba pacientes con cáncer. Aún así, el gobierno israelí ha descartado permitir el ingreso de suministro de combustible por temor a que termine en manos de Hamás. Se ha ordenado la evacuación de 23 hospitales en la ciudad de Gaza y el norte de Gaza. La evacuación forzosa en estas circunstancias pondría las vidas de cientos de pacientes en una situación potencialmente mortal. Necesitamos, como mínimo, una pausa humanitaria en los combates e, idealmente, un alto al fuego.
Una posibilidad que el primer ministro Netanyahu también ha descartado pese a la insistencia de parte de la comunidad internacional. Tras esta intervención en un acto de recaudación de fondos, el presidente Joe Biden habló sobre la necesidad de una pausa para sacar a los rehenes. La semana pasada, Estados Unidos fue uno de los 14 países que votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU para pedir una tregua humanitaria en Gaza. Abogamos por pausas temporales y localizadas por ambas partes para poder sacar a los estadounidenses, para poder recibir ayuda. Claro que sí. Eso no significa que pidamos un alto el fuego general. Hay una gran diferencia y entendemos que las pausas humanitarias tienen que negociarse. Ese sería uno de los objetivos que tendría el secretario de Estado Antony Blinken en su tercera visita a Israel desde que comenzó el conflicto el pasado 7 de octubre. Una medida breve que busca permitir el ingreso seguro de ayuda humanitaria y también las evacuaciones en el enclave palestino, pero que no apunta a presionar a Israel para un cese indefinido de los bombardeos. Jacinta, fíjate que fue el propio Netanyahu el que no autorizó el envío de combustible, porque inicialmente se había dicho que sí iba a permitirse. Bueno, él dijo que no porque sostiene que el 40% del combustible lo tiene Hamás. Entonces espera que lo libere Hamás y no tener él que mandarlo. Por otro lado, también han ofrecido a los gazatíes que quienes tienen información sobre los rehenes puedan obtener inmunidad. Así que así está avanzando también desde esa perspectiva el conflicto. Absolutamente, y muy pendientes vamos a estar en las próximas horas de lo que vaya a resultar de estas conversaciones a nivel diplomático, sobre todo cuando se suma ahora este aliado estratégico para Israel que es Estados Unidos, con esta idea en medio de todo lo que está pasando en Medio Oriente y en la Franja de Gaza, con una situación, lo hemos dicho, que se va agudizando y donde lamentablemente los más afectados son los civiles. Principalmente hemos conocido también de niños, niñas y mujeres entre las víctimas fatales. Vámonos, Mati, más cerquita, acá en nuestra región, al otro lado de la cordillera, porque ya están preparándose para esta segunda vuelta presidencial del 19 de noviembre. Y hoy se dio un acto que puede parecer muy simple, pero es necesario entre los requisitos que tiene la legislación argentina de cara al balotaje, que es primero oficializar los resultados de la primera vuelta presidencial de octubre pasado y, por cierto, proclamar a las fórmulas que se van a enfrentar en esta segunda vuelta del 19 de noviembre. Me refiero a Sergio Massa, el candidato del oficialismo, actual ministro de Economía, que de hecho ganó la primera vuelta, y a Javier Milei, este candidato ultraderechista que también llega al balotaje en segundo lugar. Bueno, primero, se oficializan los resultados finales de la primera vuelta. Sabemos que el sistema argentino es bien distinto al nuestro porque el conteo es lento y lo que conocimos esa noche de la primera vuelta lo realiza una empresa, pero estos son los resultados ya oficiales que entrega el propio gobierno. Massa obtiene un total de 9.853.492 votos. Esto representa el 36,78%, mientras que Milei obtuvo 8.034.990 votos, es decir, el 29,99%. Y todo esto se dio a conocer en una asamblea legislativa en el Congreso que reúne a ambas cámaras y que fue liderada por Cristina Fernández, la vicepresidenta, en su calidad de presidenta del Senado. Llama muchísimo la atención esto porque sabemos que ella, tanto ella como el actual mandatario Alberto Fernández, se han mantenido muy al margen de esta campaña, sobre todo en la del oficialismo, porque esa es la apuesta, que Sergio Massa pueda distanciarse lo más posible del actual gobierno que integra en su calidad de ministro de Economía, y por cierto porque además contó con la presencia de ambos candidatos, Milei, que tiene un escaño en la Cámara Baja, y Massa, que estaba presente ahí en el palco, lo veíamos. Pero además se da en un día donde hemos conocido de renuncias al interior del partido de Milei, La Libertad Avanza, renuncias de congresistas. Son
son 11 en total que el día de hoy publicaron una carta criticando este acuerdo que se dio con Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, que quedó en el camino, y Mauricio Macri, el expresidente. Este grupo de legisladores de La Libertad Avanza cuestionaban ese acuerdo, decían que para ellos era el límite y por lo tanto tomaban la determinación de renunciar a esta colectividad. Así que también esto muestra una división, un problema que está teniendo internamente Javier Milei, con lo que se ha dicho que era ir a buscar los votos de la casta que tanto criticó. Bien, vamos a estar atentos a lo que está pasando también en Argentina. El conflicto de Medio Oriente claramente se ha llevado toda la atención, pero tenemos estas elecciones ya a la vuelta de la esquina. Así que muchísimas gracias, Jacinta. Seguimos pendientes también de lo que está ocurriendo con esta tormenta, esta borrasca Ciarán en Europa. Se los vamos a seguir contando en los próximos informativos. Muchas gracias. Nos vemos. Y a esta hora nosotros nos vamos a una pausa en CNN Prime. Ya regresamos junto a Rodrigo Herrera y todas las noticias de Santiago 2023. CNN Prime, noticias, solo noticias. Con los bunkers entonces despedimos esta edición de CNN Prime. Gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía. Ya viene CNN Tiempo para ver qué fue lo que pasó durante esta jornada, por lo menos en la zona central del país, y luego una nueva edición de CNN Íntimo. Esta vez los quiero invitar para una conversación con un artista joven, que es el autor de, tal vez usted lo haya visto en las calles de la ciudad, el autor de pinturas que son clásicas pero están en grandes murales. Él es Javier Barriga y esta noche en CNN Íntimo la conversación es con él. Jueves 2 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches. CNN Prime fue presentado.